a todos, hoy resolveremos un problema de estadística usando la distribución normal. Bueno, se trata del ingreso mensual de personas que trabajan en ambientes de riesgo según los datos. Estos ingresos siguen una distribución normal con una media de 4.400 soles y una desviación estándar de 400 soles. Primero tenemos que identificar la variable de interés, es el ingreso mensual y cómo se distribuye normalmente. Ok, como vemos en pantalla. Bueno, la pregunta B es, ¿cuál es la probabilidad de ganar como máximo 4.600 soles? Tenemos que estandarizar con la fórmula X, lo que nos da un resultado de 0.5%. Entonces, si hacemos la fórmula que está en pantalla, sería la respuesta 69.15%. En la pregunta C, ¿cuál es la probabilidad de ganar entre 4.200 y 5.100 soles? Tenemos que estandarizar ambos valores. Al restar las áreas nos daría un resultado de 64.14%. Y esa sería la respuesta de la pregunta C. Como vemos en pantalla, el procedimiento. La pregunta D, ¿qué porcentaje gana menos de 3.800? Bueno, el área sería Z es igual a menos 1.5, lo cual en área acumulada sería 6.68%, como vemos en pantalla, y ese sería el porcentaje que recibiría el abono. La pregunta E, ¿cuál es el ingreso mínimo para estar en el 20% con más ingresos? Buscamos el percentil 80, cuyo Z es 0.84, aplicamos la fórmula inversa y obtenemos el resultado que vendría siendo 4.736, como vemos en pantalla el procedimiento. Y por último, la pregunta F, que sería el ingreso máximo para estar en el 10% más bajo. Tenemos que buscar el percentil 10, Z es igual a menos 1.28, y al desestandarizar, obtenemos que X es igual a 3.888. En resumen final, la distribución normal, la media sería 4.400, la desviación 400, y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, voy a mostrar el problema 3 del trabajo de estadística. Entonces, vamos por la parte A del cálculo del tamaño de la muestra del objetivo de una empresa de yogur. Desea estimar el porcentaje de una empresa en Lima que consume su producto, ¿no? Entonces, para eso hemos usado la fórmula del tamaño de la muestra de una proporción que considera tres cosas: el nivel de la confianza, el margen de error y una proporción estimada. Sabemos que el nivel de confianza es de 98%. Y junto a eso tenemos un 0,99 en el valor crítico. 0,9, que nos daría 2.002,326. Seguido de eso tenemos una proporción estimada del 40%, bueno, de 40. Y el complementario de P-1 tuvimos, basada esa proporción estimada, que es una suposición inicial basada en estudios previos o experiencias. Entonces, como el nivel de confianza es un poco alto, usamos el valor de Z, ¿no? Pero aquí lo resté el complemento de P. El 1 menos el complemento de P, que sería 2.326. Ahí lo pueden ver. Debido a eso, el error máximo permitido sería el 0.48. Como aparece acá, el error máximo nos dice en el problema que es de 0, es de 4.8. Entonces, sobre el tamaño de la muestra, multipliqué el valor crítico, lo elevé a la 2, lo multipliqué contra el proporción estimado y también el complemento que había salido. Y también el error máximo elevado a la 2, que eso nos da un valor de 563.74. Entonces, el resultado tamaño redondeándolo nos daría 564. En el AB considera el tamaño de la muestra, el del dueño del ítem A, del dueño de la empresa que soluciona aleatoriamente la muestra de las personas de la ciudad de un 40%. Entonces, dicho producto que otorga, digamos, que otorga un resultado de 40%, respondió que sí consumen yogurt con esta, ¿cómo puedo explicarlo? Con esta proporción muestral del 4.40. Calculamos un intervalo también de confianza, como era del 98%, para estimar el verdadero porcentaje de toda la ciudad de Lima. Entonces usamos acá lo jalé del libro anterior de la parte A, eso también, y eso también, porque ya lo tenemos resuelto. Entonces en el error estándar hicimos casi lo mismo, solamente que esta vez en raíz.
junto con la proporción muestral y el tamaño de la muestra y lo dividimos y nos dio el 0.022063. Y de igual forma, pero multiplicando solamente la confianza y el error de estándar, que nos da 0.4799. En el límite inferior de intervalo lo restamos la proporción muestral menos el margen de error, que nos da un 0.35, y el límite superior de intervalo lo sumamos con la proporción muestral y el margen de error, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza del 98% para la población está entre 35.2% y 44.8%. Eso sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Flavio Retuerto y les voy a hablar acerca del problema número 9. En este caso, en el problema número 9 tenemos de que el gerente de la empresa Ventus sostiene de que la proporción de clientes que prefieren el café expreso es mayor en hombres que en mujeres. Para ello se tomaron dos muestras independientes y los resultados fueron los siguientes. Tenemos que de 400 hombres, 220 prefieren el café expreso y de 300 mujeres, 100 prefieren el café expreso. Luego de ello surge la siguiente pregunta, que si se cumple lo que sostiene el gerente. Para ver ello, nos presentan un intervalo del 97% de confianza para la verdadera diferencia de proporciones que prefieren el café expreso. Como siguiente variable tenemos la preferencia por café expreso y ahora aquí tenemos una tabla con los datos ya presentados. Tenemos que de muestra están 400 hombres y 200 mujeres, y 300 mujeres, perdón. Y en cantidad tenemos 220 hombres y 100 mujeres que prefieren el café expreso. Ahora en proporción lo calcularemos dividiendo 400 entre 220 nos da 0.55 y de 300 entre 100 nos da 0.3333. Ahora, el nivel de confianza es del 97% y el nivel de significancia es del 3%. Luego realizaremos nuestro gráfico de distribución. En nuestro gráfico de distribución tenemos de que el nivel de confianza es del 97% y nuestra distribución normal, Z, es de 2.17. En este caso, para seguir con el ejercicio, utilizaremos la fórmula de intervalo de confianza para distintas proporciones. Tenemos de que la proporción uno tenemos la proporción uno y tenemos la proporción 2. En este caso, sustituimos los datos y nos da como resultado 0.217 y 0.0369. Estos son los datos obtenidos utilizando la fórmula. Y luego de ello, bueno, en mi caso utilizaré o calcularé el margen de error, lo que nos da como resultado 0.0801. Con ese margen de error voy a calcular el límite inferior y el límite superior. Con el límite inferior nos da como resultado 0.1367 y con el límite superior 0.2967, lo que nos da como resultado de que estos dos datos son los intervalos de confianza. Ahora, bueno, en conclusión podemos determinar de que lo que comenta el gerente tiene totalmente la validez, ya que los resultados obtenidos es positivo y se puede validar lo que sostiene el gerente de que hay una mayor preferencia en los hombres, ya que también no hay ningún cero en los resultados obtenidos. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lisette Vitín Polinar. En este caso me tocó resolver el ejercicio número 8. En la Universidad A, el docente coordinador sostiene que la proporción de los alumnos que aprueban el examen con el método A es mayor que con el método B. En este caso, el profesor nos menciona de que si nosotros usamos el método A, va a haber mayor personas aprobadas en su curso. Para ello se toma dos muestras independientes y los resultados fueron los siguientes. Como podemos ver, en el método A la muestra es de 200 y en el B 180. En el A habría 120 estudiantes aprobados y con el método B habría 130 estudiantes aprobados.
¿Cuál es el intervalo de confianza al 99% para las diferencias en la proporción de los estudiantes que aprobaron el examen utilizando el método A y el método B? ¿Se cumple lo que sostiene el coordinador? A ver, primero tenemos acá las variables, que es la cantidad de alumnos que aprueba el examen. En este caso, tenemos las muestras, que en el método A sería 20 y la cantidad o porción sería 120, ¿no? Luego en el método B sería 180 y las cantidades 130, como podemos observar acá en el cuadro. Ya. En este caso, para sacar nosotros la proporción, hemos dividido 200 entre 120, que nos daría 0,6. Y si lo ponemos en porcentaje, sería 60%, ¿no? De estudiantes. Luego, en el método B sería 72,22%. Bueno, luego tenemos el nivel de confianza que nos han brindado, que acá en el ejercicio, y el nivel de significancia es lo restante para el 100% de lo que se necesita. Bueno, luego tenemos los datos previos, que es el tamaño de muestra, ya me habíamos mencionado que es 200, los números de eventos y la proporción, que sería el 60%, ¿no? Como en la B, que su proporción sería el 72,22%. Ahora tenemos la distribución Z. ¿Podemos hacerlo un poquito más corto? Bueno, como ya habíamos dicho, el nivel de confianza es 99%. Y bueno, para esto la distribución Z para el 99% vendría a ser el 2,58, como podemos observar aquí. Luego tenemos la gráfica, como podemos ver. Esta gráfica más que todo nos ayuda a ver que nosotros, para sacar la distribución, que es prácticamente lo mismo que la distribución, que vendría a ser 2,58, pero solo que acá en la gráfica son como vemos acá, son con tres decimales. Y nosotros hemos puesto acá solo con dos decimales. Ya. Luego tenemos el intervalo de confianza de las diferencias de las proporciones, que vendría a ser esa es la fórmula que nosotros estamos utilizando, que es el intervalo de confianza de las diferencias de las proporciones, de la proporcionalidad uno, de la muestra uno, y la proporcionalidad 2. Luego vendría a ser la proporción de la muestra uno y la proporción de la muestra 2. Y el más menos, que vendría a ser el 2,58, como ya habíamos observado, ¿no? Y de la distribución Z y de pases relleno. Ya. Luego nosotros, para sacar esto, acá tenemos ya donde hemos formulado con la fórmula, que sería 0,6 menos 0,7222 menos 2,58. Si se dan cuenta, estamos usando los datos que ya hemos hallado, que es la distribución Z y las proporciones de muestras, ¿no? Del porcentaje. Luego entramos a lo que es acá, este vendría a ser el intervalo izquierdo. 0,6, paréntesis 1 menos 0,6 sobre 200 más 0,72,22%, paréntesis 1 menos 0,7222 sobre 180. Y en esto nos daría una respuesta negativa, que sería menos 0,2463. Luego tenemos el intervalo derecho, que es el mismo procedimiento, que sería 0,6 menos 0,7222 más 2,58. La diferencia acá es de que en el izquierdo estamos restando y en el derecho estamos sumando. Luego entramos en lo que es la raíz cuadrada, que sería 0,6 paréntesis 1 menos 0,6 sobre 200 más 0,7222 paréntesis 1 menos 0,7222 paréntesis sobre 180. Y si se dan cuenta, que en el izquierdo nos ha salido un dígito negativo, pero en el derecho nos está saliendo un resultado positivo, que sería 0,0019. Bueno, como podemos observar después de estos dos resultados, el intervalo de confianza por la diferencia de proporciones poblacionales sería desde menos 0,2462 hasta
aproximadamente 0,0019. En este caso, yo hice un cuadro acá como para guiarme, o sea, para entender un poquito más, como podemos ver si es que el pi1, ay, perdón, disculpe, ya, pero eso ya no entra. Luego, con un 99% de confianza en el intervalo para la proporción poblacional de los estudiantes que aprobaron el examen con el método A y la proporción poblacional de estudiantes que aprobaron con el examen con el método B es de 0-0,2463 aproximadamente hasta 0,0019. Son iguales, por lo tanto no se sostienen a la hipótesis del docente coordinador. Se recuerdan que al comienzo el profesor dijo que el método A es mayor que con el método, que los estudiantes van a sacar más resultados con el método A que con el método B. Y en este caso hemos llegado a la conclusión de que negativo y positivo es igual, o sea, ni más ni menos, o sea, tiene que ser igual. En este caso no es sostenible a lo que el profesor ha mencionado al comienzo, coordinador ha mencionado al comienzo, así. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Miriam Mercedes Quispe-Chipana y en esta oportunidad me tocó resolver el ejercicio 6 y explicarlo. Bueno, el ejercicio nos plantea que el administrador del banco Credica desea determinar si existe una diferencia de promedio de los montos diarios retirados entre hombres y mujeres en los cajeros automáticos del banco. Se sabe que estos montos siguen una distribución normal. Para ello, se toma una muestra de 9 movimientos bancarios de hombres y 10 de mujeres. Estas muestras se representan en dos poblaciones, donde la población 1 indicaría a los hombres y la población 2 a las mujeres. Lo que nos pide determinar es que con un 95% de confianza, ¿qué se le puede indicar al administrador? Como las variancias son desconocidas y diferentes, nosotros aplicaremos un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales. Como dato tenemos las medias muestrales, que son de 1664,4 y de mujeres 1700. Las varianzas muestrales como resultado nos dan en hombres 43.337,78 y en mujeres 71.577,78. Para esto, hallar el grado de libertad, que es donde nosotros tenemos que utilizar las muestras, las varianzas muestrales y las medias muestrales. Para esto, reemplazando, como resultado nos da un aproximado a 16,69, que redondeando a 17 para así nosotros poder buscar el crítico T en la tabla. Ahora, como el nivel de confianza es del 95%, esto se convierte a 0,95. Alfa equivaldría a 0,05. Ahora, para hallar el valor de T, nosotros tenemos que buscar un número con 17 grados de libertad y que a la derecha nos dé con el 25%, obteniendo el número de 2,11. Ahora, como ya sabemos los suficientes datos, lo que nos pide hacer es que el intervalo de confianza para la diferencia entre la población 1 y 2 con variancias desconocidas y diferentes. Esta sería la expresión utilizada para hallar los límites, donde para el lado izquierdo tenemos el límite inferior y para el lado derecho el límite superior. Ambos límites dependen de las medidas muestrales y las variancias muestrales. Y un elemento aleatorio en la tabla, donde T es el grado de libertad, que ya anteriormente lo hallamos. Reemplazando, obtendremos el límite inferior que nos sale menos 266,361 y el límite superior saldría 195,161. Entonces, como el límite superior es de 195,161 y el límite inferior es de menos 266,361, y como el valor cero se encuentra dentro del intervalo de confianza, no hay una evidencia suficiente para nosotros poder afirmar que existe una diferencia significativa entre los montos promedios retirados por hombres y mujeres. Por lo que la interpretación sería, con un 95% de confianza, se puede indicar al administrador del Banco Crédica que no hay evidencia suficiente para afirmar que existe una diferencia significativa entre los montos promedios retirados por hombres y mujeres en los cajeros automáticos del banco.
Buenos días, profesor. En este momento vamos a explicar el problema número 4. En este nos indica que el gerente de una producción desea estimar el tiempo promedio de fabricación de un artículo en particular, pero en minutos. Primero nos pide hallar el tamaño de la muestra. Con ello, aún no tenemos el valor perceptible para poder aplicar la ecuación. Entonces, vamos a calcularlo con los datos que ya tenemos. El nivel de confianza, que es 96%, y la probabilidad de extremos, que es un 4%, por lo que podemos asumir que 2% por cada extremo. Igualamos 96% para descubrir el área acumulada, que sería 0,98. La ubicamos en la tabla normal estándar y vemos que es cercana a 2,05. Ese sería nuestro nuevo valor perceptible. Con él reemplazamos en la fórmula del tamaño de la muestra, teniendo como resultado 2,05 por 12 sobre 4 elevado a 2. Resolvemos la ecuación y tenemos que el tamaño de la muestra es 37,82. Redondeamos para arriba el número mayor y tenemos como resultado 38. Ese sería nuestro nuevo tamaño de muestra. Luego pasamos a lo que nos pide en la B, que es hallar el tiempo promedio de fabricación, ¿no? Ya un tiempo establecido. Ordenamos los datos que nos dan: 22 siendo la media muestral, 10 la desviación estándar muestral, 38 que acabamos de descubrir el tamaño de la muestra, los grados de libertad que se dan restando 1 a n, como en este momento sabemos que n es 38, le restamos 1 a 37, entonces asumimos que el tiempo está o se pueda dar con el 96% de confianza y los 37 grados de libertad. Primero calculamos el error estándar usando la fórmula S sobre la raíz de n. Vemos que lo reemplazamos los valores: 10 sobre la raíz de 38, teniendo como error estándar 1,62. Luego calculamos el margen de error con el valor perceptible que habíamos descubierto, que es 2,05 por 1,62, que es el error estándar, teniendo como margen de error 3,321. Entonces empezamos a usarlo para hallar el límite inferior y el límite superior. Usamos la media muestral más y menos, o sea, sumándolo, restándolo con el margen de error, teniendo como límite inferior 18,68 y límite superior 25,32. Entonces podemos dar como resultado que el tiempo promedio de fabricación está entre 18,62 y 25,32. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahora buenos días a todos. Ahora vamos a analizar el problema 1. Una compañía telefónica ha determinado que el tiempo de duración de las llamadas realizadas mensualmente por sus clientes en medio de minutos sigue una distribución normal de media 100 y desviación estándar 25. Bueno, vamos a empezar con el punto A: indicar la variable de distribución y los parámetros que le corresponden a la variable de interés. Variable de interés X, el tiempo de duración de las llamadas realizadas mensualmente por los clientes en medio de minutos. Es una variable continuativa continua. La distribución es una distribución normal. De media es 100 y la división estándar es un 25. Ahora vamos a calcular la probabilidad que un cliente dure menos de horas en las llamadas. Primero debemos convertir las 2 horas a minutos. 2 por 60, 120. Y queremos calcular P. Para ello estandarizamos el valor de X, un valor Z, utilizamos la fórmula de la desviación estándar menos la media. Y ahora lo buscamos así en la tabla de distribución normal estándar, que tendría de 0,7881, y la respuesta es que un cliente que dure menos de horas es un 78,81%. Ahora la letra C. ¿Cuál es la probabilidad que un cliente dure entre 80 y 110 minutos? Queremos calcular X mayor a X, no, X mayor a 80 y 110 mayor a 80, a X. Primero vamos a estandarizar ambos valores X a valores Z. Bueno, para X1, 80, sería Z1 igual 2580 menos 100, y esto nos da un 25 menos 20, y esto nos da un 0,8. Y para X2 necesitamos 25 sobre 110 menos 100, sería un 25.010, y esto nos da un 0,4. Ahora, calculamos, calcular P, y esto se calcula como PZ mayor 0,4 menos PZ mayor a 0,8. Y bueno, lo que se da es un 0,4435, que sería un 44,35% de todas las llamadas que se van a realizar entre 80 y 110 minutos. Ahora, la empresa decide iniciar una campaña para premiar a aquellos clientes que acumulen en llamadas como mínimo 3 horas. ¿Qué porcentaje se beneficiarán en dicha campaña? Bueno, primero convertimos las 3 horas en minutos, como ya hemos hecho anterior con las 2 horas, que sería 3 por 60, 180 minutos. Ahora queremos calcular la probabilidad de que un cliente dure como mínimo 180 minutos, es decir, X mayor a 180. Y vamos a estandarizar X a un valor Z. Sería 25 sobre 180 menos 100, sería un total de 25 sobre 80, que serían 3,2. Y ahora vamos a buscar como P, Z, 3,2, se calcula como 1 menos P, Z mayor a 3,2, 3,2 mayor a Z. Y lo que nos da un total de 0,007, lo que un 0,07 de los usuarios se beneficiarán de dicha campaña. Es un porcentaje muy bajo, lo que va a indicar que en 3 horas es un tiempo de llamada extremadamente alto para esta distribución. Ahora la letra E. ¿Cuál es el tiempo mínimo para estar en el 23% de los clientes que deben hacer las llamadas telefónicas? Bueno, queremos encontrar un valor X0, tal como PX mayor a X0,
y 0.23. Esto es equivalente a encontrar x0, tal que px, x0 mayor a x, igual a 1 menos 0.23 igual a 0.77. Bueno, ahora vamos a buscar el valor z correspondiente a una probabilidad acumulada de 0.67 en la tabla de distribución normal estándar, que sería 0.67, y bueno, se resta menos 3 y quedaría un 0.64. Ahora utilizamos la fórmula inversa de estandarización. La media menos la desviación. Sería 100 más 0.74 por 25 en paréntesis, lo que da un total de 100 más 18.5, y nos da un total de 118.5. Y ahora, el tiempo mínimo para estar en el 23% de los clientes que dure más en las llamadas telefónicas debe ser más de 118.5 minutos. Ahora, la última, queremos encontrar cuál debe ser el tiempo máximo para estar en el 30% de los clientes que duran menos en las llamadas telefónicas. Queremos encontrar un valor x0 tal que px mayor x0 igual a 0.30. Primero buscamos el valor de z correspondiente a una probabilidad acumulada de 0.30 en la tabla de distribución normal estándar. Z.0.30 igual a menos 0.52, buscando el valor de z que deja a un 30% a su izquierda. Ahora utilizaremos la fórmula inversa de estandarización. La media más la desviación. 100 más, entre paréntesis, menos 0.52 por 25, y lo que nos da un total de 100 menos 13, y nos da un total de 87. Y ahora, el tiempo máximo para estar en el 30% de los clientes que duran menos en las llamadas telefónicas debe ser de 87 minutos. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero hayan entendido, y ahora les voy a pasar con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Problema 2. Basado en los estudios de una empresa de seguridad ocupacional, el ingreso mensual de las personas que trabajan en ambientes considerados de riesgo se distribuye normalmente con una medida de 4.400 soles y una desviación de estándar de 400 soles. En la parte A, nosotros podemos indicar que la variable es el ingreso mensual y tiene una distribución normal con media de 4.400 soles y una desviación estándar de 400 soles. En la parte B, para saber la probabilidad de ganar hasta 4.600 soles, estandarizamos con Z. Z es igual a 4.600 menos 4.400 entre 400, que nos da como resultado 0.5. Eso nos da una probabilidad de 69.15% si lo ubicamos en la tabla Z. Luego, en la parte C, para saber cuánto gana entre 4.200 y 5.100, nosotros vamos a calcular 2Z. Entonces, la primera Z nos da el valor de menos 0.5 y Z es igual a 1.75. Si lo ubicamos en la tabla, nos da la probabilidad de 65.14. Luego, en la parte D, dice, si el bono se da a los que ganan menos de 3.800, entonces nosotros calculamos Z, que sería igual a menos 1.5, y la probabilidad, si lo ubicamos en la tabla, sería de 6.68, es decir, el porcentaje que se recibe del bono. Ese porcentaje de trabajadores recibe el bono. Luego, en la parte E, para estar en el 20% que más gana, nosotros debemos buscar Z, que en este caso es 0.84. Y esto correspondería a un ingreso mínimo de 4.736 soles. Luego, en la parte final, para estar en el 10% con menos ingresos, usamos Z, que es igual a 1.28, menos 1.28, y eso nos da un máximo de 3.888 soles, que sería el ingreso máximo que puede recibir un trabajador. Muchas gracias. Buenas a todos, voy a explicar el problema número 7, donde dice la ONG Mundo Joven realiza un estudio sobre el tiempo promedio en horas que los estudiantes universitarios pasan en redes sociales por día. Se toma una muestra en la universidad A y la B. Acá están los datos. Acá, pero primero sacamos media. Lo hace con una función de Excel o así manual, como sería esta fórmula. 2.30 horas, sale esto, ok. Primero sí que con Excel podemos hacer sacar media y ya. Lo hace automáticamente, seleccionamos los números y ya. No hay mucho chiste. Luego sacamos la desviación típica mensual de A y la B. Sería 0.62, 0.46. Hacemos la formulación de hipótesis. La primera, no hay diferencia en las medias. Y el H1, la media de B es mayor a la de A. Luego elegimos un nivel de simplificación alfa 0.05. Como las varianzas vectoriales son distintas, usamos la T de Welch. De todo este proceso, bueno, estamos acá usando básicamente, acá vemos acá en esta parte el 0.62 al cuadrado más el 0.46 que sacamos acá sobre 12 sobre 10, que son los datos de acá que hemos sacado, o sea, no son datos inventados. Todo está acá del documento. Luego nos sale menos 2.26. Entonces los valores del vector aproximado de la fórmula Walter resultan acá 16. Y para que alfa sea igual a 0.5 y prueba de una cola, el valor crítico es de menos 1.75. Entonces, la interpretación sería que acá tenemos menos
2.26, que es menor a menos 1.75, entonces rechazamos H0, digo. Entonces la evidencia estadística al 5% de que los estudiantes de la Universidad B pasan más tiempo en redes sociales que los de A. Muchas gracias.